Le dijeron Apocalipsis y dijo, no, sí, chévere, bacanísimo, como dirían los chinos, no, chévere, normal. ¿A quién le pasó por su mente o como ese pensamiento, como de escalofrío? ¿A quién? Levante su mano. Muy bien, los demás están sobrados, muy bien. Yo también levanto mis dos manos. Cuando a mí me dijeron Apocalipsis, hermano, yo sentí que me iba a derretir. Dijeron Apocalipsis y dije, wow, ¿y ahora cómo es esto? ¿No? Pero cuando empezamos a estudiar y a desarrollarlo de la manera como se debe de estudiar, nos dimos cuenta que al final es un libro muy esperanzador. Es un libro escrito para los siervos de Dios. Es un libro que te llena de esperanza, pero que también te anima a ir por otros, ¿no? Vamos a estar muy atentos entonces. Y ahora su Biblia en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer entonces ciertamente el capítulo 1 del versículo 1 al 3. ¿Sí? Vamos a leer. Quiero hacer una introducción porque, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Alguien sabe? No vino hoy la especialista. ¿Cómo? Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y cuando los 4 jinetes? También se le tiene, también. ¿Y cuando el anticristo? ¿Y cuando la bestia que salió del mar y la bestia que salió de la tierra? También se le tiene. ¿Qué significa realmente el falso profeta y el anticristo? ¿Qué significa de alguna manera la abominación desoladora, principio de dolores? También se le tiene en los estudios ¿de qué? De Apocalipsis. Vincúlese al estudio, hermano, vincúlese a los estudios. Vamos a leer del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, ¿quién? El que lee. ¿Y quiénes? Los que oyen, ¿qué? Las palabras, ¿de qué? De esta profecía, y guardan, ¿qué? Las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está ¿qué? Cerca. Dicho lo anterior, vamos a ver entonces qué nos está diciendo de entrada el libro. El libro es la revelación de Jesucristo. ¿Quién la da? Dios. ¿A quién se la da? A su siervo ¿qué? Juan. Para que Juan a su vez se la dé ¿a quiénes? A sus siervos. ¿Cuáles cosas? Las que él ve, las que son y las que han de suceder después de estas. Amén. ¿Ah? Las que han de suceder ¿qué? Después de estas. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, entonces nos encontramos todos los eventos que están por venir. ¿Sí? Todos los eventos que están por venir. Dentro de ellos entonces encontraremos en el libro de Apocalipsis, encontraremos arpazo, o sea la iglesia raptada, tribunal de Cristo, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, tribunal de Cristo, o sea allí rendiremos cuentas, cada uno de nosotros por nuestras obras sean buenas o no tan buenas. No hay forma de que al tribunal de Cristo con tanta pureza hayan cosas malas. Sencillamente rendiremos cuentas por todo aquello que implica nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. Bien, mientras estamos en el tribunal de Cristo, entonces, porque hemos sido raptados, hemos partido con el Señor, estamos rindiendo cuentas, los que no creyeron tendrán su tiempo ¿de qué? De tribulación. O sea, tiempo de tribulación, como lo describe Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que será la semana 70. Dividida en 2 periodos, los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Durante los 3 primeros años y medio, entonces los sellos serán rotos. Entonces tendremos 7 sellos, después las trompetas sonarán, son 7 trompetas, y vendrán los siguientes 3 años y medio para completar la semana 70, que son las copas de la ira, para proceder a la batalla ¿de qué? Del Armagedón. Y empezará reino milenial, descenderemos juntamente con Cristo, reinaremos con Él durante 1000 años. ¿Qué? Dígame. ¿Sí? Eso es Apocalipsis. ¿Sí? Pero en esa semana 70, cuando veamos entonces los sellos, las trompetas y las copas, ¿sí? Dividido en 2 partes, tribulación y gran tribulación. Será para los moradores de la tierra que no creyeron, que en su momento se quedaron y cuando se quedaron dijeron, ¡ah! Si era cierto.
¿Sí me estoy haciendo entender? Muy bien, santos de Dios. Eso a grandes rasgos, libro de Apocalipsis. Amados santos, dicho lo anterior, entonces encontramos en el versículo 3 lo siguiente: bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que ¿qué? Oyen las palabras de esta profecía. Escuche, de esta profecía. Y esta profecía, amados, ya se cerró. Por fuera de este libro no hay nada más. El que venga a decirle a usted que tiene una revelación nueva o una profecía nueva, más bien invítelo a que no consuma más marihuana, porque esta profecía ya se cerró. Lo que esté por fuera de este libro se considera extrabíblico. Si es extrabíblico, es una herejía. ¿Claros? Dice el apóstol Pedro, porque hacemos bien, ¿no?, en anclar nuestra alma a la palabra profética, a la única. ¿Cuál es? Esta. Amén. Entonces, por eso es que se los digo, porque ahí hubo una señora tanto alucinando, debe ser por los efectos del opio o no sé qué otra sustancia psicoactiva, que dijo en su momento que ya no sabía si el cuerpo de Juan estaba en ella y el espíritu de ella en Juan, o viceversa y al revés. Bueno, dijo un poco de cosas locas. Y aparte de eso dice que ella partió en el espíritu y Dios la llevó como al cuarto, quinto cielo, una cosa así. Es más, perdí hasta la dirección. Quinto cielo, y allí en el quinto cielo ella se vio en la isla de Patmos. Y estando ella en la isla de Patmos, Dios le dijo: hija, ayúdame a sacar estas almas que están en el infierno. Y todo el auditorio dijo amén. Da pena, ¿no? Vende cuadros a $3,500 para sacar los espíritus inmundos de las casas. Da tristeza, ¿no, hermanos? Suena irrisorio, pero dan ganas de llorar. Y la gente dice amén. Y a donde va cobra la entrada a $70. Y no dan abasto las localidades. Y logra reunir hasta 600 personas en un lugar. Y para a unos en esta fila, otros en esta fila y otros en esta fila. Los de $1,000 acá, los de 500 acá y los de 200 acá. No tiene plata, pero esas cadenas, esos relojes, eso también sirve. Qué triste, ¿no, hermanos? Es triste. ¿Sabe cómo se llama eso? Ignorancia y analfabetismo bíblico, que lo estamos enseñando ahorita en el ITI. Todo esto ocurre porque no vamos a ¿qué? A las escrituras. Por eso dice: hacemos bien en acudir al único libro. ¿Cuál es el libro? El libro profético. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algunos rasgos de Apocalipsis para que adentremos en el tema, que son las 7 iglesias, y vamos a estar más adelante en el capítulo 2 viendo la primera iglesia, Éfeso. Pero para esto, por favor, déjeme antes seguir con mi introducción para ubicarlos dentro de Apocalipsis. Por esto es que, amados santos, siempre será muy importante que no dejemos pasar por alto Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un rico tesoro de la verdad divina. No solamente se refleja la palabra inspirada de Dios y de los eventos que irán a acontecer, sino que también el centro, aún cuando menciona Apocalipsis, pero el centro es de Génesis hasta Apocalipsis, y lo confirma como un sello, como una marca indeleble Apocalipsis. El centro es la persona de Jesucristo. Amén. Es Cristo. Dice la revelación de Dios. ¿Y qué revelación es? La de Cristo, que se le manifestó ¿a quién? A Juan. ¿A través de qué? De un ángel. ¿Para qué? Para sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? La iglesia. O sea, el Señor está muy interesado en la iglesia, en que la iglesia lo conozca, en revelarle a la iglesia los secretos, pero no secretos que no sean evidentes, los secretos de la palabra, lo que está inmerso en la palabra. Algunos que estudian Apocalipsis lo hacen en busca como de una evidencia que respalde sus propias opiniones. Otros lo buscan como por cierta curiosidad y quieren ver y se acercan a medias. Pero el libro de Apocalipsis, amados santos, es por sobre todas las cosas la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Es Cristo. Cristo desde el comienzo, lo vemos en Génesis, y Cristo, en Él se consuma todo, lo vemos en ¿quién? En Apocalipsis. Es Cristo, hermanos. Siempre será Cristo. Así que, amados santos,
Cuando nosotros vemos que es Cristo, ¿no? Pues no solamente describe una persona, sino que también describe la deidad de Jesucristo. Y muestra todos los atributos que Él posee: soberanía, eternidad, el derecho de juzgar a los hombres, porque todos seremos juzgados, hermanos, todos. En el tribunal de Cristo, ¿quiénes? Los que creyeron. Amén. ¿Serán juzgadas nuestras obras? Sí. Yo creo firmemente, si el Señor permite, y a bien tiene Él y aún nos tiene de alguna manera, porque uno no puede decir dentro de 8 días tal o cual cosa haré, porque no sabemos, ¿no? Pero si el Señor a bien tiene, después de haber enseñado las 7 iglesias, ¿no? Entonces terminamos con el tribunal de Cristo. Amén. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? Pero creo firmemente, como está escrito en la palabra, que rendiremos ¿qué? ¿Que rendiremos qué? Aquí de verdad, aquí entre nos. Cierre una hojita cierre esa hojita, por favor. Esa, ¿no? ¿Nadie? Ok, bueno, gracias. Cierran la hojita del portón, por favor. Eso, gracias. Esto para que no nos escuchen, ¿no? Como cosa que la comunidad escuche. ¿Listo, hermano? ¿Eso es rápido? Gracias. Eso. Que no nos escuchen, en voz bajita. Respondan en voz bajita. O no, mejor no respondan. Levanten así la mano. Así. Ahorita cuando yo les pregunte. Haga así. Es más, no con este dedo, sino con este. Haga así, con disimulo, que nadie lo... Aquí entre nosotros como comunidad, de a de veras, ¿a quién le gusta rendir cuentas? Ahora voy a hacer la pregunta para darle el chance de levantar la mano, porque entonces ¿para qué levantamos la mano? Aquí entre nosotros nos incomoda rendir cuentas. Incomoda rendir cuentas. ¿A quién le incomoda rendir cuentas? A ver aquí. Bueno, voy a presentarles a alguien que en su momento le incomoda rendir cuentas. Sí, hermano, porque así somos. Esa es nuestra naturaleza, ¿o no? ¿No? Esa es nuestra naturaleza caída, hermano. ¿A qué esposa que el esposo le da 50,000 pesos le dice, mire, 50,000 para el almuerzo, y cuando llega le dice, bueno, las vueltas, dijo, no, antes hizo falta? Ay, contento que le va, el contento le va a decir, bueno, amor, ¿en qué se los gastó? Luego, ¿a cómo está? ¿A qué esposo aquí entre nos de rendición de cuentas le satisface plenamente que su esposa lo llame? Obviamente que lo llame una vez, 2 veces, pero ¿a quién le satisface que siendo las 5 o 6 de la tarde, después de 8 llamadas que recibe de su esposa, en la 9ª llamada a su esposa le pregunte dónde viene? A ver, levante su mano. ¿Quién es feliz? ¿Quién es gozoso? Ay, hay un hermano, ¿no? Es el hermano. Y yo danzo. Vea. No nos digámoslo, llamémonos a sensatez, hermanos. Y bueno, digamos que sí, que lo llamara uno para decirle dónde viene, pues se la valgo, ¿no? ¿Cierto? Pero Josué, ¿será que pueden bajar un poquito la voz ahí al final? Yo entiendo que esté evangelizando. Muy bien. Que sí puede bajarla un poquito. Es que se escucha de allá casi. Dice el hermano, uno mismo, dice por allá. Y si uno mismo, rendirse uno cuentas uno mismo, ¿no? Pero después de que la esposa llama y pregunta dónde viene, listo, está muy bien, ¿no? Dice uno, pues voy para la casa. Pero que la esposa empiece a hacerle 6 preguntas básicas del método inductivo. ¿Dónde viene? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde viene? Por la calle 13. Sí, pero ¿con qué? Con Avenida Boyacá. ¿Qué ve a la derecha? ¿No? ¿Y a la izquierda? ¿Mucho trancón? Uy, hermano. No me diga que usted es feliz y gozoso. Usted dice, yo danzo. Cuando me llama, grito. ¿Sí? Bueno, ahí hay un hermano allá atrás que ya se los presento, semejante arcángel. Hermano, no estamos acostumbrados a rendir cuentas, hermano.
A ver, ¿qué hijo que su papá le dice, ¿qué hubo, mi hijo? ¿Cómo le fue? Y viene así como medio cansado. Bien, sí, bien. ¿Cuántos saben que los hijos son bien explícitos, no? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y qué tal todo? Bien. ¿Almorzó? Sí. Pero la mamá quiere saber, ¿y qué almorzó? Pues almuerzo, mamá. ¿Pero qué almorzó? Sopa y seco. ¿Y sopa de qué? Pues sopa a ver, una que le gusta aquí a un señor de acá, un hermano nuestro, sopa de cuchuco. Sopa de cuchuco. ¿Y traía hueso? Las mamás no son así. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Amor, tú eres la excepción entonces. Todas estas son angélicas. Bueno, digo angélicas no por el nombre de la hermana aquí, pero así somos, hermanos. ¿O no? No somos dados a rendir cuentas, pero rendiremos cuentas en aquel día. Y ojalá el Señor me dé la posibilidad de predicar sobre el tribunal de Cristo, pero creo firmemente en 3 aspectos que rendiremos cuentas. Lo primero, ¿cuánto interés tuviste por conocerme? Señor, yo asistí a la iglesia, lavé los baños, acomodé las sillas, diezmé y ofrendé. No, por conocerme. ¿Cuánto interés tuviste por conocerme? ¿Cuánto tiempo dedicaste al estudio de la palabra para conocerme? Lo segundo, ¿cuánto te pareciste a mi Hijo Jesús mientras estuviste allí? Y lo tercero, ¿con quién vienes? Escuches esto. Estoy rindiendo cuentas frente al tribunal de Cristo. El Señor pregunta, ¿cuánto por conocerme? Sí, Señor, pues procuré diligentemente ir a las Escrituras. Amén. ¿Cuánto te pareciste a mi Hijo Cristo allá? Pues, Señor, empezando desde ser esposo, procuré parecerme a tu Hijo Cristo, como dice la palabra, incluso llegando un momento a entregar mi vida como Él entregó por la iglesia. Muy bien. Tercero, ¿con quién vienes? Con todos ellos. Pero te la pongo de esta manera. Ya no soy yo seguramente, sino cualquiera de ustedes que dice, bueno, y le dice el Señor, bueno, ¿y con quién vienes? Y él voltea, dice, mira, Señor, ella es mi esposa, él es mi hijo Juan Camilo, él es Mauro David, él es Santiago, es mi hijo Joshua, ellas son sus esposas, ellos son sus hijos, mis nietos y mis bisnietos. Uno no más, amén. Ahí no falta el que diga, no, vine yo solo, de malas el resto. Eso sí, ¿quién los mandó, no? Ahí se les dijo, pero no quisieron. Uy, no, hermano. Para que tú puedas llegar con tu esposa, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, el mejor ejercicio es este. Señor, piedad, misericordia, oh Dios, que ninguno de los míos se pierda. Amén. Por allá está mi hijo escuchando, está diciendo que sí. No sé por qué hoy tengo un buen retorno, será que me lavé los oídos, pero hoy estoy escuchando lo que dice mi hijo Juan Camilo, Paula, lo que dice Josué. Tengo un retorno hoy. Entonces, amados santos, si tuvieras que rendir cuentas hoy, ¿con quién partirías? ¿Quiénes estarían contigo en aquel tiempo? ¿Quiénes? Ahora, es cierto que si no vemos a nuestros seres queridos, seguramente, o a nuestro perro Fido, pues no vamos a estar lamentándonos por la eternidad. Sencillamente disfrutaremos y gozaremos con los que estamos. ¿Sí me hago entender? Porque la eternidad no es para aflicción ni para tristeza. Entonces, amados santos, a tener muy en cuenta ciertamente, ¿no? 3 aspectos que son claves y deben de ser claves para su vida. ¿Cuánto quieres conocer a tu Dios? ¿Cuánto te quieres parecer a Cristo? Y si hoy partieras, ¿no?, en aquel tiempo, ¿con quiénes estarías? Amén. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Muy bien, dicho eso, pues veamos entonces también
la naturaleza y lo esencial de Apocalipsis. Apocalipsis en su naturaleza esencial es la revelación. O sea, Apocalipsis es un libro, escuche, profético. ¿Un libro qué? Profético es Apocalipsis, no yo. ¿Me está haciendo entender? La gente cuando recién que ahora estuvo el pastor Armando, bueno, ahorita sí creo que el auditorio se mantuvo, creo. Pero hace 6 años el auditorio no se pudo mantener. Llegaron 2,000 personas y él vino a explicar profecías bíblicas, vino a enseñarlas. Profecías bíblicas desde Daniel, libro de Daniel, haciendo referencias cruzadas con Apocalipsis, Ezequiel, haciendo referencias cruzadas con Zacarías y haciendo referencias cruzadas con Mateo 24, 25 y haciendo referencias cruzadas con Lucas 21. Cuando él vino a explicar profecías bíblicas, la gente quedó como, porque pensó que él iba a profetizar tipo fumaos. No, lo que venía era a enseñar desde la Biblia las profecías bíblicas. Y entonces llegaron 2,000, pero ya en la cuarta conferencia no habían sino 1,000 personas. Y muchos que se iban decepcionados. Yo decía, ¿pero por qué se han decepcionado? Dijo, no, yo sí no pensé que esto fuera así. No, yo no. ¿Y qué esperó? Estaban esperando que se les adivinara el futuro. Estaban esperando que seguramente les dijeran cuánta plata iban a reclamar o cuánto dinero iba a aparecer en sus cajeros. Yo qué sé, todas estas cosas locas que hoy, ¿no? De fumados que se dan hoy. Pero en esta oportunidad que vino y que estuvimos con algunos de la iglesia, pues fue una gran bendición. Porque cuando estuvieron algunos de nuestros estudiantes de escatología, dijo, uy, pastor, es el mismo lenguaje, qué bendición y qué manera de aprender, lindo. Por aquí hay un hermano que no cabe de la dicha, tiene cara de ponquería, así, que... Y es muy especial, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando hablo de Apocalipsis, la revelación o libro profético, de hecho Apocalipsis significa correr el velo. ¿Correr qué? El velo. Entonces, cuando decimos Apocalipsis y vamos a él, el mismo libro nos corre el velo de las cosas que han de suceder pronto. El propósito de Apocalipsis es darnos a conocer las cosas que han de suceder pronto. A cada uno de nosotros. Ahí está el propósito de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, pero lo vemos desde el 1:1 y las 3 cosas que se le dijo a Juan que escribiera. Las cosas que vio, las cosas que son y las cosas que han de suceder pronto. 3 aspectos que se le dijo a Juan que escribiera. Hoy vamos a enfocarnos en las cosas que son. Lo primero, las cosas que vio, la revelación de Cristo. Las cosas que son, en ese momento, las 7 iglesias. Y las cosas que han de suceder pronto, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que han de suceder pronto, capítulo 4 al capítulo 22, con una serie de interludios que se registran en Apocalipsis, interludios como los 144,000, los 2 testigos, la abominación desoladora, Babilonia, bueno, varios interludios. ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar en este tiempo en las cosas que ¿qué? Que son. O sea, lo que estaba viendo Juan también en ese momento con respecto a la iglesia. El tema central, ya lo vimos, es ¿quién? ¿Quién es el tema central? Jesucristo. Amén. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién es el autor? Dios. Ah, muy bien. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor? Dios. O sea que el libro de Apocalipsis, su origen es un origen completamente divino. O sea, el autor de Apocalipsis es Dios. ¿Lo escribe quién? Juan. ¿Quiénes son sus destinatarios? Ahí está, sus siervos. ¿Quiénes? Bien, participe, hermanos. Si hay aquí estudiosos de la escatología, que hay varios en el diplomado, ¿no? ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Entonces ahora el pico. A ver. ¿Quiénes son los destinatarios? Sus siervos. Muy bien. ¿Qué tipo de libro es, de acuerdo a la literatura, es Apocalipsis? Profético. Muy bien, vamos bien. Entonces es un libro, ¿no?, que nos va a mostrar para aquel tiempo todas las cosas que han de suceder, incluso con sus siervos. Amén. Ahora bien, vayamos entonces, dicho lo anterior, amados santos, vayamos a las cosas que son, o sea, lo que estaba viendo en ese momento Juan. En el capítulo 2, versículo 1. Hermanos, mientras buscan 2:1, Apocalipsis 2:1, espero que usted esté viendo su Biblia y no me mire.
Si tiene escalofrío, que se le quite el escalofrío porque es un libro precioso. Y es que, hermanos, mire, todos nosotros, al igual que Juan, tenemos la responsabilidad de no solamente aprender el libro, sino de transmitir las verdades de este libro. Y saben, lamentablemente hoy muchos no enseñan sobre Apocalipsis. Hay dos apartes en la Biblia que no se enseñan hoy del Nuevo Testamento. Dos. La carta del autor a los hebreos, pocón y nada. Entre otras porque es bien compleja la lectura y es bien complejo el desarrollar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Hacer referencias cruzadas, términos de contraste, términos de comparación. Pues es compleja Hebreos, pero es hermosa, ¿no? La carta del autor a los hebreos. No digo el nombre del autor porque no lo menciona la carta. La carta no dice quién es el autor. Sabemos por el estudio que hacemos desde la observación que el que escribió la carta a los hebreos es un hebreo, ¿sí? Él describe todas las costumbres hebreas, sabemos que es un hebreo, pero no podemos especular diciendo tal o cual, ¿sí? Y el otro parte de la Biblia que nos enseña del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Es increíble, hermanos, la verdad es increíble. Y estamos llamados y tenemos la responsabilidad no solamente de que nos lo enseñen, sino también de enseñarlo a otros. Vamos a ver entonces la primera iglesia, que son las cosas que son. O sea, lo que estaba viendo Juan. ¿Claros? ¿Por qué dice eso, pastor? Pues lo vamos a ver. A ver, veamos por qué es el tema. 2 del 1 al 7. Wow, el tiempo vuela. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, ¿término de qué? ¿Término de qué? Muy bien. Le explico, por favor, para que usted que está nuevo en la iglesia o ha venido, no se moleste. Ay, aquí explican eso así de escuelero. Sí, hermano, así es como tenemos que aprender. Término de contraste significa, todo esto que les acabo de mencionar, ¿es muy bueno? Sí. El término de contraste significa lo contrario les voy a decir. O sea, les acabo de decir lo bueno. Ahora déjenme decirles que he visto en ustedes algo que es contrario a lo que les acabo de decir. Por eso se menciona un pero o término de. Muy bien. Dicho lo anterior, vaya usted ahí. Les voy a mencionar lo que no es con respecto a lo anterior. Tengo contra ti. Wow. ¿Qué has dejado? Tu primer. Y le hace un llamado de atención. Esto es una exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y pásela sabroso. Como está de moda, hermanos. ¿Y qué? Arrepiéntete. Y haz lo que se te antoje. Las primeras obras. Porque a mí me da igual. Pues si no, ¿qué? Vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero, ¿es un término de qué? O sea, a lo anterior que les acabo de decir, voy a mencionarles algo que también tengo que decirles. ¿Tienes esto? Había algo en esa iglesia. ¿Qué? Que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, se enseña seguramente que se ha dejado el primer amor. Sí, seguramente sí, se enseña.
pero no se contextualiza. ¿Qué significa dejar el primer amor? Y no se contextualiza con respecto a lo que está diciendo la palabra, y no se estudia verdaderamente. Si uno va a un desprevenido y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sabes qué significa las 7 estrellas y el candelero? Ni idea. Pero enseñan, has dejado tu primer amor. Triste, ¿no, hermanos? Y sacan de contexto todo y toman solamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, vayamos entonces, dicho lo anterior, a hacer una observación juiciosa, muy especial con respecto a este texto. ¿Sí? Así que, amados santos, una vez más les reitero que si debe de haber una característica en nosotros, déjeme reiterarle esto, y voy a ser reiterativo una vez más, la redundancia, como que parece ser hoy asistirme, pero es bueno repetirlo, para mí no es incómodo y para ustedes es de gran beneficio, dijo el apóstol. El apóstol, no el apóstol, ¿no? Sea cuidadoso. Una característica muy importante en cada uno de nosotros como cristianos. Lo primero que dentro de esas características que tenemos que tener en cuenta es que al Señor se le conoce a través de su palabra. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, ciertamente, es que si hay algo que no debemos descuidar, y es con respecto a este texto, es abandonar nuestro amor por Cristo. Amén. Ya lo vamos a ver. La palabra es muy clara, hermanos. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38 lo señaló el Señor, ¿no? No solamente como mandamiento y ley, sino que debería estar en cada uno de nosotros como primer mandamiento y gran mandamiento, ¿sí? Como primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento y es nuestra máxima prioridad. Y en la vida de cada uno de los apóstoles será su máxima prioridad. Debe ser así para con nosotros. El que podamos nosotros ciertamente, ¿no?, guardar, atesorar en nuestro corazón a nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Y lo hacemos también desde el mismo momento que somos obedientes y vamos y acudimos a su ley y a sus mandamientos. Por eso dice la palabra, y escrito está: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién? Al que ama y guarda mi palabra. Amén. ¿Vamos bien? Por eso es que está diciendo el bienaventurado el que de alguna manera ¿qué? ¿Cómo dice la palabra con respecto a bienaventurado? En el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. ¿Y también quién es? Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Vayamos entonces a nuestro texto en 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, esta es una descripción ciertamente de Cristo. Cuando dice el que tiene las 7 estrellas, ¿en dónde? ¿En dónde? En su diestra. ¿Sabe qué significa diestra? Poder, autoridad, soberanía. El que tiene, dice la palabra, las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Mire, las 7 estrellas representan pastores. ¿Representa qué? Pastores. Amén. Y los candeleros representa la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, si quiere estudiar escatología, hágalo con nosotros un poco más profundo y verán que vamos a descubrir cosas muy especiales. Son un especial tesoro. Son las 7 iglesias. Entonces, cuando nosotros notamos esto, dice el que tiene las 7 estrellas, ¿quién? ¿Quién? Diga Jesucristo. A ver, aquí es escuelero, hermanos. El que tiene las 7 estrellas, ¿quién? Muy bien. Y dice el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Las iglesias. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si hablamos de diestra, hablamos de poder, hablamos de soberanía, estamos viendo a un Señor que anda en medio de la iglesia, en medio de los pastores. ¿Qué está haciendo? Está escudriñando, está examinando, está valorando, está evaluando
qué es lo que está ocurriendo. ¿Me estoy haciendo entender? Él lo sabe todo. Hoy Él está igual, evaluando, escudriñando y examinando. ¿Qué estás enseñando, pastor? Porque daré cuentas. Tendré que dar cuentas. Y no por una iglesia y por un gran escenario. A propósito, no lo tenemos. Y no por una alabanza con los mejores músicos y contratados y 40 músicos. Y no por los pactos. No, hermanos. Daré cuenta por sus almas. ¿Y sabe desde dónde? Desde la predicación limpia y pura de la palabra. ¿Qué les diste de comer a las ovejas? Pastor, es que yo a mis ovejas, no, para un momentico. Punto número 1, dice el Señor, no eran tus ovejas, son mis ovejas, porque yo soy el príncipe de los pastores. ¿Qué les diste de comer? No, pues pastor, pues Señor, no, como no quisieron. No, ¿qué pusiste para ellos? ¿Hubo agua fresca? ¿Hubo pasto fresco? ¿Hubo comida fresca? Esto es mi palabra, dice el Señor. Amén. Yo rendiré cuentas por sus almas. Y de verdad me dio escalofrío, hermanos, estoy pero bajito de temperatura. Rendiré cuentas, hermanos. Por eso no le puedo ni quitar ni añadir. Por eso como pastores tenemos que pararnos aquí con temor y temblor. Porque este púlpito se diseñó para, escuche, glorificar su nombre, exaltar su palabra y honrar su iglesia. No diseñó para que el burro fuera la figura. Entonces, amados santos, lo que notamos aquí es un Señor que aún está pendiente ¿de quién? De su iglesia. Y en este caso le está hablando a la iglesia ¿en dónde? En Éfeso. Y le habla a la iglesia en Éfeso. Y empieza el Señor, escuche, vamos a leerlo ahí desde el versículo 3 al versículo 6, léalo, sígame ahí. Yo conozco tus obras. ¿Estamos bien? 2, vamos a leer el 2, el 3 y el 6. ¿Sí? ¿Claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok, bueno, vamos ahí. Yo conozco tus y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, ahí más adelante dice, pero también dice con respecto a ellos, no con respecto al reproche, sino con respecto a ellos. Pero también tienes esto, que aborrecen las obras de ¿quiénes? De los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bien, punto uno, escuche. El Señor, ¿qué está haciendo? De acuerdo al texto, el Señor está elogiando a la iglesia. Amén. ¿La está qué? Elogiando. Ahora, no desechen nunca el y. El y aquí es un señalamiento a que va de aumento en aumento. ¿Sí me van a entender? Mire lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, yo conozco tus obras y va en aumento, ¿no? Tu arduo trabajo y que no puedes soportar o sea, es toda una lista, ¿no? Que está compuesta realmente está compuesta por una serie de términos que lo que muestran es una iglesia muy activa. ¿Una iglesia qué? Muy activa, ¿o no? ¿Sí? Una iglesia muy activa y muy activa, pero también doctrinalmente parece ser que es una iglesia correcta. Pastor, ¿de dónde saca que doctrinalmente es una iglesia correcta? Lea usted ahí conmigo cuando dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Muy bien, vamos aquí. Entonces lo primero es que el Señor hace un elogio, ¿cierto? ¿Cuál es el elogio? Que la iglesia es una iglesia que muy activa, pero que doctrinalmente parece también que pareciese ser que es muy limpia. Ahora, ¿de dónde lo sacamos? Cuando dice que aborrece las obras de los nicolaitas.
Los nicolaitas eran como una especie de secta que se habían como tratado de infiltrar en la iglesia. Y esta secta lo que tenía como principio era enseñar, ¿no?, desviaciones sexuales, eran inmorales sexuales y aparte de eso eran codiciosos. Eso eran los nicolaitas. Entonces, siendo los nicolaitas esto, estaban enseñando, escuche, una grave perversión. Y la perversión era la siguiente: ya como estamos bajo la gracia, ya no opera ¿qué? La ley. Así que comamos y vivamos, que mañana moriremos. En otras palabras, ¿sí me hago entender? Los nicolaitas, ¿qué practicaban? Libertinaje. ¿Qué practicaban? Libertinaje. Cualquier cosa valía. Ya estamos bajo la gracia. Y el apóstol Pablo es muy claro en su carta a los romanos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera. Y los nicolaitas se habían como infiltrado y estaban enseñando seguramente que no había castigo para el adúltero, para el fornicario, para el homosexual. Seguramente estaban enseñando toda una serie de prácticas inmorales, aparte de codiciosos. Y eso lo aborrecía ¿quién? ¿Quién? La iglesia. Y como la iglesia lo aborrecía, ¿quién también lo aborrecía? Dios. Parece ser entonces que esta era una iglesia que procuraba desde todos los aspectos, desde la actividad y desde la doctrina. Pareciera ser que era una iglesia que quería ¿qué? Agradar a Dios. ¿Está mal? No. ¿Está mal? No, en ninguna manera. Está bien. Está muy bien. Claro, era una iglesia que no había desmayado. Era una iglesia que prevalecía. Era una iglesia ciertamente que había como desenmascarado a esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas que se querían infiltrar dentro para desviar a otros hermanos. ¿Está mal? No, está muy bien. De hecho, hermanos, quiero decirles que desde ese tiempo hasta nuestros días se corre también aún este grave peligro, y es el de los falsos maestros que hacen presencia constantemente al interior de la iglesia, o los falsos profetas, o los lobos disfrazados de oveja, o la cizaña. Ha sido de toda la vida, hermanos. Eso no es de ahora. Eso ha sido de siempre. Siempre. Y el apóstol Pablo tuvo que confrontar a muchos. Les dijo: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Ya desde ese tiempo el apóstol Pablo también hablaba. Así que esta era una iglesia que parece ser, ¿no? Sí, tenía un gran elogio, había un elogio de parte del Señor muy especial. Sí, estaban muy vigilantes, muy atentos, prestaban atención, ¿sí? Se mantenían firmes, soportaban las pruebas seguramente. Sí, indudablemente que sí. Sin embargo, después del elogio viene algo que se llama reproche. ¿Un qué? Reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Mire, hermanos, a pesar de todos los aspectos tan especiales de esta iglesia, muy dignos entre otras de la iglesia de Éfeso, la mirada como penetrante, omnisciente, escudriñadora, observadora, examinadora de Cristo no estaba ni en las obras ni en lo que enseñaban como tal, aunque era muy válido. Amén. ¿Era válido? ¿Saben qué estaba enfocada su mirada? En el corazón de la iglesia. ¿Y qué significaba en el corazón de la iglesia? En el amor de la iglesia que se debería de tener a Cristo. Y cuando él observa desde su mirada escudriñadora, soberana, se da cuenta que la iglesia había dejado su primer amor. Dice que lo había perdido. Entre otras, escuché por ahí a alguien que dijo: no, vamos a enseñar sobre el perder el primer amor. No, no lo perdieron. Una cosa es perderlo. ¿Aquí alguien ha perdido algo? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien ha perdido algo? ¿Alguna cosa? ¿Algo? No sé. A propósito, se me perdió mi teléfono. Ah, no.
Aquí está. Ay, siempre que se habla de perder algo, uno, el teléfono, ¿no? Qué cosas. Alguien dijo que se me pierda todo menos. Ojalá así dijera uno de la Biblia, que se pierda todo, Señor, menos el estudio de tu palabra. Qué lindo, ¿no, hermanos? Eso sí sería muy especial. Pero aquí alguien ha perdido algo, por ejemplo el teléfono. Si se pierde es porque realmente, ¿no? En ese momento nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué ocurrió en ese momento? O nos lo quitaron, ¿no? Nos lo hurtaron, ¿cierto? O de pronto fue que íbamos ahí caminando y... ¿no? Ay, pastor, ay, eso sí les duele, ¿no? Como, ay, prefiero que se me parte una mano a que se parta el... Tal vez, hermanos, fuimos y caminando, o alguien nos lo sacó de la bolsa o del bolsillo, bueno, yo qué sé, se perdió. Pero otra muy distinta es dejar. ¿Sabe qué significa el término dejar? El término dejar significa menospreciar. Increíble, ¿no? El término dejar aquí significa menospreciar. ¿Qué significa? Menospreciar. Dejar es un completo descuido. Es muy diferente que se te perdió porque te lo hurtaron a que tú por descuidado, ¿cierto? ¿Cuántos matrimonios no se han perdido porque se ha dejado? ¿Qué? El primer amor. Porque se ha dejado. Se ha dejado. No es como cuando vienen las personas, ¿no? A las consejerías. Pastores, que vengo a consejería. Y eso cuénteme, ¿no? Es que ya se nos perdió el amor. ¿De dónde se lo robaron o qué? No, que lo dejaste. Y cuando dice dejaste y se trata de matrimonio, entonces quiere decir menospreciaste al que Dios te dio o a la que Dios te dio. ¿Me estoy haciendo entender? No fue que se perdió. No lo valoraste. Lo tuviste en poco. Y eso fue lo que pasó en ese momento. La iglesia era activa, tenía una sana doctrina, pero tenía en poco, escuche, al Señor de la iglesia y al Señor de la doctrina, a Jesucristo. Y hermanos, esto no ha de ser así en ninguna manera. No podemos estar más preocupados de la obra que del Señor de la obra. No podemos estar más ocupados del Señor, de los milagros, que del Señor de los milagros. Hoy se está más ocupado de los milagros. Hoy se está más preocupado de los portentos, las maravillas, los prodigios, las señales que Él hace a favor mío, y no se está preocupado de conocer al Señor de los portentos, las maravillas, las señales y los prodigios. No le interesa al pueblo de Dios conocer quién hace los milagros. Le interesa al pueblo de Dios son los milagros. Esto es increíble, hermanos. Se dejó el amor por el Señor. ¿Cómo es posible, hermano, que diga, hoy se presenta el apóstol fulano de tal, y se corre por el apóstol de la época, de la temporada, pero no se va por escuchar la palabra de aquel que nos quiere enseñar quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, el principio del fin, el que es, el que era, el que vendrá, el alfa, la omega? Alef, Tab es su nombre. Alef, Tab son la primera letra del alfabeto griego. Alef y Tab es la última. Alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego y la última del alfabeto griego. Entonces, amados santos de Dios, dice, dejaron. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y ese amor se deja y se empieza a reflejar, o se empieza a dar evidencia de que se deja, se abandona, se menosprecia ese primer amor, cuando todo empieza por casa también. ¿Qué de la rutina ha hecho que tú dejes tu primer amor? ¿Qué? ¿Qué, hermanos? No vayamos tan lejos. Y yo siempre coloco esta analogía. ¿Se acuerdan cuando eran novios? ¿Sí? ¿Alguien aquí fue novio o novia alguna vez? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo sí, ninguno. Todos se conocieron en el cielo, debe ser.
Pero ¿se acuerdan cuando eran novios? ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo soy la excepción a esa regla, la verdad. Yo de novio, mi esposa puede dar fe que tenía más calor una refrigeradora, una nevera. La verdad no sé ni por qué somos hoy matrimonio con el semejante noviazgo de aquella época. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, a los abuelos o a los papás, ¿no? En este caso, cuando uno escucha a mi viejo, dice, usted le pregunta a mi viejo, le dice, venga, señor, como él se llama, ¿no? Y le dice, bueno, venga, ¿y cómo fue su noviazgo? Él empieza a narrar desde el primer día cuando la conoció, que ella tenía 12 años, la mamá tenía una tienda y vendían helados de guayaba. Desde el primer día él empieza a relatarte todo. Y empieza a escribir su noviazgo y cómo le ha hecho hasta el día de hoy 1276 acrósticos. Le ha escrito 825 cartas. La última expresión de él fue hace 8 días cuando dijo, mire, yo y mi esposa me siento completo, me siento pleno. Llevan 55 años de casados. Esto quiere decir que no ha dejado su primer amor. ¿Se acuerdan cuando eran novios? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Présteme esa silla, por favor. ¿Alguien se acuerda? Eso es rápido. Una silla, hermano. Rápido. Gracias, gracias. Así somos. ¿Se acuerdan ustedes el noviazgo? Hay algunas mujeres que suspiraron cuando dije noviazgo. Y como que lo voltea a mirar y dice, ¿a qué horas cambió? Otra voltea a mirar para el otro lado y dice, ¿con quién me casé? Porque en el noviazgo mostramos todo. Y si se es cristiano o dice que es cristiano, se muestra que es el que más ora. ¿No? Ay, hermano, pregúntele usted a una novia que esté noviada con uno que es cristiano y dice, él ora como los ángeles. Ay, no, él ora. Él ora y pareciera que estuviera tocando el chofar. Ay, no, él ora. Y lo ve como un ángel, ¿no? Y ella dijo, no, pero ¿qué le ve a este man? ¿Qué le ve a este man? Y dice, es que lo más parecido a Gabriel. Uno dice, pero ¿cómo hace para ver esta mujer así? Pero bueno, ella ve así. Tal vez es por fe, pero lo ve. Y cuando novios, ¿recuerdan el fuego del primer amor? Ay, sí, pastor. Y hay otras que voltearon a mirar, uy, es este. Sí, pero usted se casó con ese, ¿no? Y claro, ese fuego del primer amor llevó a ese man a hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta el ridículo. ¿O no? Sí. No importaba que lo pusieran a hacer el ridículo con tal de agradarle al suegro y a la suegra, ¿o no? ¿Sí o no? Iba a hacer visita y decía alguien, ¿quién lava la loza? Y el man le tenía, mejor dicho, una animadversión al detergente ese, a la Acción. ¿Sí, Acción es que se llama? ¿Cómo se llama? Ningún man se lo sabe, eso se lo firmo. Pero él, ¿no? Por lucirse, decía, yo lavo los platos. Y decían los suegros, y ese muchacho tan hacendoso, ¿no? No, mija, usted sí sacó. Pero cuando fueran a preguntar en la casa preguntaban y la mamá decía, aquí no recoge ni los calzoncillos. Pero en la visita donde la esposa, no, pues el hombre, a ver, no. ¿Cuántos trasteos hicieron los suegros? A ver, yerno que se respete, ¿ha participado en un trasteo? Y después de casado le deja eso a otros. ¿O no? ¿No? Sí, hermano, ¿sí? Mis suegros se han trasteado 176 veces, como mínimo, yo creo. O sea, ellos se trastean cada año o cada 2 años, una cosa así. Y eso sí sacaban la lista. ¿Y sabe quiénes eran los de los trasteos? Los yernos. Los yernos. Y eso se lucía el yerno, ¿no? Yo me lucía, yo decía, a ver, ¿qué hay que cargar? No, mijo, es que ese refrigerador pesa mucho, échelo. ¿No? Ninguno hizo eso aquí. Todos lo hicimos, hermano. Y la suegra, la que usted veía así como que no le caía muy bien, pero la suegra decía, ay, ¿quién va por la bolsa de leche y los 1000 de pan? Yo voy, suegrita, yo voy. ¿Ustedes se acuerdan de novios? No se acuerdan ninguno. ¿Se acuerdan cuando de pronto iban a algún restaurante? Y esto lo menciono siempre, que el man, no por quedar así como bien lujoso y todo, llegaba a un restaurante y decía, sigue, mi amor. Ay, ya se sentía la reina Isabel de Inglaterra. Ay, y se sentaba así, ¿no? Como para que la coronaran ahí.
Ay, ella se sentaba así con un recato y preguntaba a él: ¿y qué va a comer la nena preciosa, la chica fresa, la nena hermosa? ¿Cómo que le provoca? Y llegaba el mesero y le alcanzaba la carta. No, y cuidado, un mesero podía vérsela así duro, donde le alcanzara primero la carta a usted. ¿Qué es que no ve? ¿Que primero es la reina? Ay, disculpe, señor, ¿qué va con...? Y ella con ese recato también, ¿no? Acostumbrada a la morcilla, al chunchullo, a comer donde doña Segunda, ¿cierto? Papa criolla chiquita y choricito y longanicita, jeta, marrano, oreja, ¿cierto? ¿No? Sí, pero se quería lucir también con su príncipe y ella decía: una ensalada Césars. Y él también por lucirse, porque él no salía del sitio donde vendían rila y jeta. Entonces le decían: ¿y usted qué le provoca? Y él decía, se sentaba: a mí tráeme un crepes de vegetal. Y de tomar, acostumbrado al refajo, la cola y pola, agua sin gas. ¿No? ¿Saben, hermanos? Pareciese ser que el noviazgo es pura apariencia. Triste, ¿no? Pareciera que el reproche del Señor hacia la iglesia era este: ustedes son aparentes. No era que habían perdido el fuego del primer amor, es que habían aparentado seguramente el amor por Él. Ahora, pudo ser que entre otros si hubiese ese fuego del primer amor. Sí, seguramente sí, indudablemente que sí. Como ocurre en algunos noviazgos. Sí, seguramente sí. Lo hacía intencionalmente este joven y esta jovencita y querían agradar y querían sentirse bien el uno al otro, sí. Pero llegó el momento del matrimonio, se casaron, fueron las bodas. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo. Uy, pastor, ¿dónde se da eso en el cielo? No, aquí yo tuve 4. Primer hijo, bueno, las cosas como que... Y se empieza a desviar la atención. ¿Para quién es la atención? Para la esposa. ¿Sí? Aquí entre nos. Hablémonos aquí entre nos. ¿Sí? Cierren la puerta. Que, ay, esa iglesia, ¿quién va a esa iglesia? La atención era ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para el primer hijo, sí o no? Los abuelos, ¿a quién veían? Al primer hijo. Es más, los abuelos ahí perdieron de vista a su hija, al yerno. Ya lo que veían era su primer ¿qué? Nieto. Y el matrimonio empezó a ver ¿a quién? A su primer ¿qué? Hijo. ¿O no? Y de pronto la lucha ahí, la rivalidad es: ¿a quién se parece? ¿Se parece tanto al papá? No, es la misma pinta de la mamá. Se parece al abuelo, a la abuelita. Y es como que todo se centró ¿en quién? En el hijo. Y lo ven de todas las formas, lo ven lindo. ¿A quién? Al hijo. Y entonces cogen ese chino y, ay, tan lindo, tan bello el niño, le falta un poquito de pelo. Entonces la mamá dice: no, coja lo que está al revés. Bueno, está bien. O sea, ¿qué quiero decirle? Lo ven de todas las formas que lindo. Ya la atención no es ¿quién? Ella. Parece ser que esto ocurrió con la iglesia. Sí, seguramente algunos son papás responsables. ¿Es malo? No. ¿Son hombres que sustentan sus hogares? ¿Es malo? No. ¿Son hombres que por ahí tienen sus detalles? ¿Es malo? No. Pero tengo contra ti que has dejado el fuego del primer amor. Ya la misma atención, la misma nobleza, la misma forma de dirigirte a tu esposa, la misma forma de mirarla, porque es que hay miradas que son bravas, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? ¿No han visto algunos que dicen: uy, si las miradas mataran? ¿No? Hay mujeres que dicen: prefiero que me hubiera dado un cachetadón a que me hubiera mirado como me miró. Uy, porque es que me miró. ¿No? Hay manes que tienen un lenguaje no verbal fuerte, ¿o no? ¿Cierto? O sea, no dicen nada. Es más, la esposa ya lo conoce.
Y las esposas nos conocen también. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa me dice, viene con dolor de cabeza. Le digo, ay, ya va a empezar. ¿Cuál dolor de cabeza? Estoy que me estallo. Pero ella me conoce y ella dice, mire, cuando se te brota esta venita por acá y pasa por acá, ellas nos conocen. No hay forma de mentirle a la esposa, no hay forma, te conoce. Y así como no hay forma de mentirle a la esposa y nos conoce, escuche, iglesia, no hay forma de mentirle a Jesucristo. Él como iglesia nos conoce. Él sabe desde su mirada escrutadora, desde su mirada escudriñadora, desde su mirada examinadora, cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo está la relación con tus hijos. A Dios no se le puede mentir. Escuche, iglesia, no se le puede mentir a Dios. Él nos conoce absolutamente en todo. Él sabe por qué estás hoy acá. ¿Por qué estás? ¿Porque lo amas? ¿O te amas tanto que necesitas algo de Dios? Porque muchos acuden a las iglesias por eso. A ver, Dios cómo me suple, cómo me provee, cómo me resuelve. Pero muy pocos dicen, a ver cómo te adoro, cómo te alabo, cómo te exalto, cómo te honro. La iglesia parece que lo había perdido. No, había abandonado el glorificarlo, el exaltarlo, el adorarlo. Y todo empieza, hermanos, desde su casa también, hermano. Es que el tema no es aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos somos ¿qué? Santos. Yo pregunto aquí, ¿quién es pecador? Y empiezan a mirarse los unos al otro. ¿Seré yo, Señor? Así somos, hermano. Esto aquí a dos cuadras venían agarrados de las mechas. Pero esa puerta de esta iglesia tiene una particularidad, funciona como un escáner transformador. ¿Sabían eso? Ya lo he mencionado varias veces. Vienen aquí a 2 cuadras peleando. Le viene él diciendo a ella, no vaya a empezar a llorar, ¿no? Cuidadito con decirle algo por ahí al pastor, a la pastora. Yo he hecho lo que puedo. Tampoco, no seas agradecida, es que usted tampoco. Y ella lo mira y le dice, ay, pero ¿usted qué cree? Esa no es la forma de tratarme. El pastor ha enseñado que si usted no me da un trato como a vaso más frágil, mire, usted no va a escuchar. Dios no le va a escuchar ninguna oración, así que no espere nada a Dios. Usted como siempre deseándome lo peor, ¿no? ¿Qué cosa con usted? Por usted que me muriera cáncer o me partiera una pata. Yo no sé qué será eso, pero lo único que sé es que si usted no me tiene primero en cuenta a mí, de Dios no verá nada. Claro, como a usted le gusta vivir en la pobreza, en la miseria, en la ruina, en la escasez. Pero pasan la puerta de ahí y quedan así. Sonría. Y ella, no vaya a empezar, no disimule porque da pena. Además tengo clase de nuevo nacimiento. Y el pastor me encomendó esa clase y da como pena que los estudiantes le vean esa jeta, es que no se sujeta, o sea, que es la jeta. Bueno, en fin. Y uno les pregunta, ¿y qué? ¿Cómo van? Y él siempre responde, no, fácil, la de él es fácil. Eso sí, cuando dicen cómo van, él siente primero, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pero también a la vez de que siente que hacer, hace esto. Como van de la mano, hace como quien dice, cuidadito. ¿Cómo van? Bien, pastor, y mejorando, divinamente. Divinamente, pastor. Bien y mejorando. ¿Cierto, mi amor? Y ya pues la pobre que hace, ¿no? Como la aprieto ahí. Sí, Señor. Pero suéltela un momentico y por eso es que él está pendiente, ¿no? Venga, ¿para dónde va? No, venga para acá, venga, quédese aquí conmigo. ¿Por qué? Ay, hermana, no se ventaníe que su risa dice mucho. Entonces no faltará que el hermano le diga, no se ría, está haciendo quedar en ridículo. Y a voltear a mirar, pero qué culpa si es así. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos?
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recoge. Y después están reclamando los mejores hijos, hipócritas. Y después están reclamando hijos para Dios, hipócritas, aparentes. Y después le están reclamando a Dios, ¿y por qué a nosotros? Pero nunca se examinaron ellos mismos y dejaron su primer amor. ¿Por qué estás hoy aquí en la iglesia? Los jóvenes de la alabanza, ¿por qué estás? ¿Te amas tanto que vienes por ti mismo? ¿Qué hay para mí, Señor? ¿Cuánto tienes para mí? ¿O estás acá verdaderamente porque amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser? ¿Por qué estás? ¿Por qué acudes a la iglesia? Porque sientes de verdad desde la fibra más sensible de tu ser que algo tienes para dar a Dios. Y no estoy hablando de dinero, porque si hay algo aquí que tenemos muy claro es: yo no pido dinero por predicar, ni soy un vulgar mercachifle ni timador. Pero ¿por qué estás? ¿Realmente estás? Porque, como les mencioné, en el día del tribunal de Cristo vas a dar cuentas de cuánto te pareciste a tu hijo, cuánto te pareciste a mi hijo Jesús. O sea, cuando tú sales de acá, dicen, cuando te ven llegar a tu casa, dice: estos estuvieron con Cristo. La gente puede decir eso. O habrán algunos que cuando lleguen a la casa los familiares le digan: uy, no, eso no va por esa iglesia porque usted va por allá y llega como el diablo. ¿De verdad tú amas al Señor tu Dios? ¿De verdad ese amor al Señor tu Dios está dado porque cumples con sus mandamientos, eres obediente? Por eso dice la palabra y le da un mandato. Muy bien, hijo, y da un mandato. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Revise su Biblia, no me mire. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz ¿las qué? Hermano, no puede ser que la mejor época de su vida con su esposa haya sido el noviazgo. El noviazgo es el inicio para que todo vaya como de aumento en aumento. Si se perdió eso, vuelve a esas primeras obras. Acuérdate de cómo la tratabas, de cómo le hablabas. Tú, mujer, acuérdate cómo lo elogiabas. Para ti ese hombre era Rambo, para ti ese hombre era Arnold Schwarzenegger, bueno, bajito, calvo, negrito y con caracha de moco, pero era Rambo, ¿o no? Para ti era Paul Newman. Ay, mi Paul Newman. Bueno, no saben quién es ese man. No, ay, qué pena. A ver, ¿a quién les ponemos? A Bugs Bunny. ¿Les gusta Bugs Bunny? No, asqueroso, ¿no? Bueno, otro man, póngale ahí Richard Gere. No, hermano. ¿Cómo se llama tú? ¿Andrés qué? Entonces ella está ahí, le digo Paul Newman, le digo Richard Gere, y dice: no, Andrés Moya. Bueno, está bien, entonces ahí tiene el suyo. ¿Qué hace? Hágale una ficha. Pero para usted era lo máximo, usted lo elogiaba. Usted le decía: mira, tienes talento, tienes el don. Wow, tú estabas convencida, mujer, que era el varón de tu vida. Tú estabas convencida que no había ningún otro como él. El único que lo superaba era el hombre araña, nadie más. Se me salió, nadie más. Y hoy que ya llevan 30, 40 años juntos y no lo aprecias, no lo valoras, no lo amas, no le das el lugar. Y hoy que llevan 30, 40 años juntos no la valoras, no la amas, no le das el lugar. Si la familia te dice: te esperamos aquí pero sin ella, ¿y usted se va solo? Y la familia te dice: te esperamos aquí pero sin él, ¿y usted se va sola? Por el amor de Dios, hermanos. Es como la iglesia. Dice: sí, lo amamos a usted, lo queremos, pero sin su iglesia. Ah, no, entonces no me aman, porque al que yo tengo es a Cristo y va aquí adentro. Y si tú dices amarme a mí pero no a Cristo, me aborreces también a mí. Amén. Entonces, ¿a quién amas, hermano? Por eso dice la palabra, mire, recuerde por tanto, o sea, le está haciendo un llamado. Oiga, abandonaron el primer amor, recuerden, por favor.
Recuerden hasta dónde han caído. O sea, se han vuelto rutinarios, rudos, toscos, ordinarios, brochas. Con la iglesia, recuerden de dónde han caído. Ya hoy no hay servidores, no hay dadores, no hay generosos. Cuando uno le decían del fuego del primer amor y le decían a uno ofrendar, el primero que ofrendaba era uno. Hoy le dicen ofrendar y dice, no, de malas, que miren a ver cómo hacen. Hoy le dicen servir, no, yo no sé. Porque todos creen que todo esto que se da aquí es fruto de que el Big Bang o sea, se dio así. No, hermanos, esto todo es un trabajo. Cámara 1, cámara 2, letras de las canciones, videos. Esto es todo un trabajo, hermanos. Esto lo preparamos no para usted, para Cristo. Y todos ellos hacen parte del cuerpo de Cristo. Y como hacen parte del cuerpo de Cristo, así usted como yo hacemos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que reflejar nuestro amor por Cristo. Amén. Y nuestro amor se refleja desde el servicio, desde adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, desde nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida en santidad, nuestra área moral. Acuérdense lo que pasó con la iglesia. Bueno, el mandato es este: arrepiéntanse. ¿Saben por qué? Porque Él vendrá. ¿Y sabe qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré el candelero de su lugar. ¿Sabe quién es el candelero? Cristo. O te arrepientes o ya no estoy contigo. Me dio escalofrío. O te arrepientes o ya no estoy contigo. Cristo, la luz que alumbra, hermanos. O te arrepientes o ya no estoy contigo. Y el que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. No está diciendo a uno que ha alcanzado un nivel superior de vida cristiana, sino a uno que hace la diferencia en medio de la comunidad cristiana. ¿Tú haces la diferencia en medio de la iglesia? ¿Tu matrimonio hace la diferencia con los de tu casa? ¿Tu vida como hijo hace la diferencia? ¿Tu vida como esposo hace la diferencia? Si tuvieran que decir de ti como hijo, ¿tú haces la diferencia con respecto a los demás hijos? ¿Tú haces la diferencia con tu matrimonio? ¿Habrá alguien acaso entre tantos miles y millones de personas que anhelen un matrimonio como el tuyo? ¿Una vida cristiana como la tuya? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué vienes? De verdad, ¿qué estás buscando de esta iglesia? ¿Qué te quieres llevar de esta iglesia? ¿Qué anhelas tener de esta iglesia? La pregunta es esa, hermanos. La otra pregunta es: ¿cuánto tienes para dar? De tu vida, hermanos, de tu ejemplo. Varón, en su área moral, en su área sexual, en su área moral, ¿eres ejemplo? Quien te ve dice: este es un hombre recto, transparente, íntegro, cumplidor de su palabra. Su sí es sí, su no es no. Se podrá decir de ti, mujer, que no es chismosa, murmuradora, criticona, fisgona, liendrosa, mugrosa, porque eso es la murmuración. Hermano, dejar el primer amor de verdad significa negar a Cristo. Y eso le estaba diciendo el Señor. Sí, tienen mucha actividad, sí enseñan, pero me niegan con su forma de ser. Por eso dice la palabra: al que venciere. Ese al que venciere está haciendo referencia a uno que permanece, a uno que prevalece, a uno que se esfuerza, a uno que dice: mi matrimonio está bien, pero mañana tiene que ser mejor. Mi matrimonio está bien, pero Señor, llévalo como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, oh Dios. Como siervo, Señor, perfeccióname. Sé que soy barro en tus manos, Dios. Sé que tendré que pasar por pruebas, dificultades, por el desierto, seguramente sé. Pero sabes, Señor, estoy dispuesto a que me moldees, me formes, que el carácter de tu Hijo esté en mí, porque quiero escuchar en aquel día:
bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es eso, hermano. Eso es primer amor. Primer amor no es sentarse. Primer amor no es asistir. Primer amor, hermanos, no es simplemente cumplir. Primer amor es reflejar a Cristo desde la fibra más entraña de nuestro ser. Primer amor es decirle: Señor, todo es de ti, todo proviene de ti, todo es para ti. Señor, te amo por todo lo que has hecho por mí. Desde mi salvación, Señor, todo, absoluto. Mis hijos son tuyos, mi vida es tuya. Primer amor, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias? Para no ir tan lejos. Gracias por las punticas de ala y las lentejas. Hubo agua de panela y algo de pan duro, pero al fin y al cabo pan. ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias? En medio de esa dificultad, en medio de esa circunstancia adversa, ¿dio gracias? ¿O se quejó, renegó, criticó, señaló, murmuró? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió agradecido por los padres que tiene? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió agradecido por los hijos que tiene, por la esposa que tiene, por el matrimonio que tiene, por los suegros y la suegra que tiene? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió agradecido? Eso es el primer amor por Cristo. El resto azúcar y papel. Soldaditos de chocolate, cristianitos de azúcar y papel, que cuando alumbra con rigor el calor de la circunstancia y aflora el desierto terrible, reniegan de su Señor, se quejan de su Señor. Eso no es primer amor, hermanos. Por eso cuando en la alabanza, que espero no me haga sacar, hermano, sonría que Cristo le ama. Por eso cuando mis hijos interpretan esta alabanza de yo danzo, danzo, danzo en el desierto, hermano, les digo con todo mi ser, viene a mi mente esos tiempos de escasez y de desierto. Pero ¿sabe qué aprendí en esos tiempos? A danzar, a cantar y a alabar. Y no había nada en ese tiempo, pero bajaba con uno de mis hijos, cachetoncito él, con ojos tan azules como el mar, no voy a decir quién, y bajábamos cantando: un simple muchachito que se llama David. Y todo el tiempo cantábamos. Y nos cortaban la luz y como estaba oscuro, jugábamos al tigre y dábamos gracias. Y mi hijo no entendía, mis hijos no entendían que era que le cortaran a uno la luz. En su termino acá, en su ingenuidad preciosa, por ahí mamá decía: cortaron la luz. Y ellos saltaban de alegría y decían: ¡ah, la hora del tigre! ¿Saben por qué? Porque sabían que en la noche yo me ponía un disfraz de tigre. Yo no les decía: nos cortaron la luz, estamos vaciados, pobres, arruinados, miserables. No. Me ponía un disfraz de tigre y salía por todo el apartamento a corretearlos. Lindo lo de los niños, hermano. Pero hoy más de uno reniega por el pan que tiene, lo que se le sirve. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad dio gracias en medio del desierto? Eso es mantener el fuego del primer amor por Jesucristo. Y tenga una certeza, solamente esta, y para que aplauda si quiere aplaudir. Voy a decirles algo y con esto concluyo. El único que no ha perdido el fuego del primer amor, ni por ti, ni por los de tu casa, ni por tus hijos, ni por tu matrimonio, ni por la iglesia, el único que no ha perdido ese fuego del primer amor se llama Jesucristo. Es el único. Él te sigue amando con defectos, con errores, con pecado, con circunstancias difíciles. Te ama porque Él jamás dejará de amarte. Y aunque yo me mantenga infiel, Él siempre se mantendrá fiel.
Así es Él, hermanos. Él es el único. Entonces que hoy sea un llamado, hermanos. Que hoy sea un llamado. Si perdiste ese fuego, si lo abandonaste, dile: Señor, yo anhelo otra vez. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: amado Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Si algo queda al interior de tu corazón de amor por el Señor, dile: Señor, avívame, Señor, avívame el fuego. En medio del desierto quiero danzar. En medio del desierto quiero cantar. En medio del desierto quiero gritar. Y lo único que quiero hacer, Señor, es darte gracias. Por una razón: tú jamás me has dejado de amar. Póngase sobre sus dos pies. ¿Cuántos en medio del desierto van a cantar, a adorar y a pedirle al Señor que avive el fuego del don de Dios? ¿Cuántos? 3, gloria a Dios, 3. Hermanos, no les digo que con esta canción su vida vaya a cambiar ya, pero empecemos a tener esa manifestación hermosa, hermanos. Digámosle: Señor, quiero danzar, quiero cantar, quiero gritar hoy, Señor, porque algo aprendí. Pase lo que pase, jamás me dejarás de amar. Amén. ¿Cuántos van a danzar, a cantar? Que se escuche, hermano, a lo alto. Más si viene la alcaldía y nos dice: bájele un poquito, ese es el mejor indicio.